iniciar este pues tan especial evento, y tenemos la presencia pues de un gran invitado que para ustedes espero y para toda la comunidad sea pues la verdad es que muy importante. Este evento pues ha sido una iniciativa del maestro Salvador Muñoz Uri, y pues vamos a dar inicio, si les parece. Muy buenos días, la Facultad de Derecho, el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, el Seminario de Derecho Internacional. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La Función Consular, Experiencias del Consulado de México en Washington, evento convocado por el maestro Salvador Eloy Muñoz Uri Hernández, que debido a la relevancia que implica el derecho consular, tanto en las relaciones de los estados de la comunidad internacional como en el derecho internacional, tiene la finalidad de acercar al alumnado de la Facultad de Derecho a una experiencia directa en el ejercicio consular para la comprensión de la enseñanza del derecho internacional público. Agradecemos la presencia del cónsul Rafael Eugenio Laveaga Rendón, cónsul de México en Washington, D.C. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Salvador Eloy Muñoz Uri Hernández, catedrático de Derecho Internacional de la Facultad. El doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público. Bueno, su servidora Lourdes Marley Cruz Nava, encargada del Seminario de Derecho Internacional. Gusto saludarles. Muy bien. Pues bueno, antes de ceder los micrófonos al cónsul Rafael Laveaga para dar inicio a esta conferencia, daremos lectura a la semblanza curricular de nuestro invitado. Rafael Eugenio Laveaga Rendón es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Realizó también estudios de posgrado en la American University en Washington, D.C. Es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el gobierno federal. Ha vivido en Washington, D.C. en 3 épocas distintas de su vida. Primero, en los años 90, como estudiante y columnista de un diario nacional. Después, como jefe de prensa de la Embajada de México y actualmente como cónsul en la referida Embajada de México, en donde brinda asistencia y protección consular a la población mexicana que vive en la capital estadounidense, así como en los estados de Maryland, Virginia y Virginia Occidental. En México ha tenido diversas responsabilidades, entre las que destacan las de secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, fue coordinador de asesores en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y además fue director general adjunto de Protección y Asuntos Consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El cónsul Rafael Laveaga es autor de numerosos artículos en publicaciones especializadas relacionadas con la diplomacia consular, el Congreso y los medios de comunicación estadounidenses. Su más reciente trabajo se titula Arquitectos Invisibles de la Relación México-Estados Unidos, libro en el que recoge y analiza entrevistas personales sostenidas con los embajadores de México en Estados Unidos en el periodo de 1970 al año 2000. A continuación, escucharemos a nuestro ponente en una exposición vivencial sobre el tema que nos ocupa en esta conferencia, es decir, la función consular, experiencias de consulado de México en Washington, por lo que nuestro ponente compartirá con la audiencia su experiencia consular. Posteriormente se abrirá un conversatorio con los alumnos para resolver dudas e inquietudes y cerraremos este evento con algunas reflexiones de los integrantes del Presidium. Sin más, le damos el uso de la palabra a nuestro invitado, el cónsul Rafael Laveaga. Le damos un aplauso. Si me permite, Rafa, antes de que mi queridísimo cónsul Rafael Laveaga haga uso de la palabra, quisiera hacer una muy breve introducción y comentario de esta muy ilustrativa, que estoy seguro que así será, conferencia sobre los aspectos consulares. Prácticamente todos mis alumnos lo saben, porque lo hemos comentado muchas veces.
la función consular de México en los Estados Unidos es fundamental. Tenemos 53 consulados en Estados Unidos. No hay ningún país en el mundo que tenga más consulados en otro país en el mundo, como es México en los Estados Unidos de América. Entonces, se imaginan, para atender las necesidades, los ámbitos de protección que tienen o que requieren los mexicanos en Estados Unidos, se requiere una red consular muy importante como es la que tenemos. Y la presencia del cónsul de México en la capital estadounidense en esta ocasión, que viene a propósito de presentar su libro en diferentes universidades e instituciones, pues yo le pedí a Rafael venir a dar una clase, una plática a mis alumnos, que por cierto estamos dentro de las instancias de gobierno frente a las relaciones internacionales. Entonces, aparte de embajadores, pues están los cónsules, y qué mejor que un cónsul nos comparta no solo todo lo que entraña la labor consular, sino sus experiencias en los Estados Unidos, porque además ya fue cónsul adscrito en San Diego. Entonces, pues Rafa, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana aquí en la Facultad de Derecho. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Lourdes Marlec. Gracias a Alfonso Muñoz de Cote y a Salvador Muñoz Uri por este cálido recibimiento, pero antes de empezar les quiero pedir un gran favor. Yo soy egresado de la UNAM, orgullosamente. Es decir, yo pasé también por las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y también venía con frecuencia aquí a la de Derecho porque tengo amigos de aquí, uno de ellos aquí a mi izquierda. Pero yo quiero sentirme muy arropado por ustedes. Y para eso necesito no ver sillas vacías aquí adelante. Les quiero pedir el favor a las filas de atrás, las últimas 3 o 4, se pasen aquí, porque eso nos va a permitir, también a ustedes les conviene, ahorita les digo por qué, porque nos va a permitir un diálogo más de frente, más directo, no tan lejano de que, a ver, el chavo de allá ni siquiera vi si le causó gracia mi chiste, o si se enojó con algo que dije, o así. Entonces, estar aquí cerca, pues estamos haciendo de cuenta que estamos en la sala de mi casa, que es la de ustedes, y tenemos una plática un poquito más acogedora. Esto de vivir en el extranjero varios años también te vuelve más sensible, y entonces extrañas mucho México y a los mexicanos y mexicanas, por supuesto, y creo que es algo que nos puede dar calor y concentración, además de que salen mejor las fotos con el auditorio lleno. Así que muchas gracias por eso. Pero aquí están, aquí en primera fila, no le saquen, órale. Y así ya empezamos. Mira, son las 9:20, 9:21. Aquí exacto, 9:21. Aquí la doctora Lourdes Marlec, le ruego que me diga cuando tal vez ya sea tiempo de empezar la sesión de preguntas y respuestas y los comentarios de la mesa y de todos ustedes, porque no viene uno aquí a dictar cátedra, por lo menos en mi caso, sino a platicar, a conversar, a intercambiar puntos de vista, y yo por supuesto estoy a sus órdenes en cualquier tema que a ustedes les llame la atención y que por las canas que tengo, pues tal vez puedo contestar algo. Lo que no sepa también lo diré con absoluta franqueza. Hoy se conmemora, bueno, se cumplen 3 semanas de una tragedia muy, muy grave, muy triste, y que fue a la 1:30 de la madrugada en el puerto de Baltimore, en Maryland, un buque carguero con 4,000 contenedores a bordo se impactó sobre una de las columnas del puente Key de Baltimore. Key es el apellido de un ilustre americano de Maryland que es el autor del himno nacional de los Estados Unidos. Por eso a ese puente se le puso su nombre, ¿no? Francis Scott Key se llamaba el señor.
no era cualquier puente. Es un puente que mide casi 3 kilómetros de distancia, o de largo. Y cuando el buque carguero de bandera singapurense se percata de que no tiene propulsión en sus motores, da un aviso de emergencia a la autoridad y la policía que cuida de los puentes en Maryland alcanza a bloquear la entrada y la salida de dicho puente, lo que evita que los coches que pasaban por la zona subieran al puente o pasaran por allí, y por lo tanto en el puente en ese momento a la 1:30 de la mañana pues no se logró que no hubiera ningún tráfico. Esto fue la Policía de Infraestructura de Comunicaciones. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay muchos tipos de policías, ¿no? Pues policías de caminos y el sheriff, policías antidrogas, policías de frontera, hay muchos cuerpos policíacos, una multiplicidad, decenas de ellos. Bueno, pues hay una policía dedicada a los puentes, a vigilar los puentes, como la hay para los bosques, por ejemplo, ¿no? El National Park Service. Entonces, bloquean la entrada y la salida, pero las únicas personas que sí permanecían en la carpeta asfáltica del puente, porque imagínense ustedes el segundo piso del periférico, es pues un puente con carriles, con asfalto, y las únicas personas que estaban allí eran 8 personas, trabajadores de la construcción, los 8. Un americano, que era el jefe de los otros 7, personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y mexicana. Tres personas mexicanas, una de las cuales, varones los 3, uno de los cuales se salvó milagrosamente, porque ya habían terminado de cubrir unos baches que había allí. Y ya saben ustedes que ahí el chapopote pues se tiene que secar, ¿no?, cuando se hace la obra. Y como hacía mucho frío, yo creo que a esas horas habría unos, pues entre 0 y 5 grados, bastante frío. Y además, cerca de ese río que es tan grande, pues hace mucho frío. Entonces, para no esperar a la intemperie el secado del asfalto, se metieron a sus coches. Cada uno había llegado en un coche. Solamente 2 se metieron a un mismo coche, pero los demás se metieron a sus respectivos coches que estaban en el acotamiento. Cuando sobreviene la tragedia, el buque le pega a una de las columnas en lo que ha sido uno de los accidentes más terribles de infraestructura de comunicaciones en el planeta. Es decir, imagínense cómo pegarle a uno de los grandes pilotes del puente significó la destrucción total de ese puente de 2.6 kilómetros de longitud. Es realmente increíble, ¿no? Es como si le das un garnuchazo, no sé, a ese muro y se cae todo. O sea, es una cosa muy fuerte. Obviamente que no se lo esperaban. Los vehículos se precipitan al fondo del río. Es un río que va del puerto de Baltimore a la bahía de Chesapeake, y la bahía de Chesapeake conduce al Océano Atlántico. Es un punto estratégico para el comercio internacional. Por ese puente, por ese puerto, por ejemplo, ahí se trasladan, se comercia con cerca del 50% de las autopartes del mercado estadounidense. No es cosa menor. Y el puerto tuvo que ser cerrado, ¿no? O sea, fue una tragedia por varios frentes, desde varios puntos de vista. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo Ricardo Ramírez Hernández, distinguido catedrático de aquí. Gracias por estar aquí. Los vehículos se precipitan, como dije, al río. Estamos hablando de una profundidad de 16 metros. Y no solamente se precipitaron allí al fondo, sino que encima de ellos caen unas 3.000 toneladas de escombros y de hierros retorcidos con motivo del accidente. Desgraciadamente, pues fallecen 2 mexicanos, uno se salvó. Esa mañana, pues fue noticia en todos los noticieros de radio, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurrió a la 1:30 de la mañana de un martes, hace 3 semanas, justo hoy. Yo me levanté, como suelo hacerlo, a las 6 de la mañana y ya estaba en todos los noticieros, eso en las redes sociales.
Y claro, cuando empiezo a ver el reporte de que eran trabajadores de la construcción en Baltimore, enseguida pensé que podía haber mexicanos, porque uno tiene que tener un mapeo muy claro de en qué ciudades y casi en qué colonias está nuestra gente. Ese es un trabajo número uno, ¿no? Cuando llegas a un consulado, pues te tienes que saber en dónde está tu gente, en qué escuelas hay más personas de origen mexicano, en dónde hacen sus fiestas, en dónde suelen ir de ocio a un parque, etcétera, ¿no? Y yo dije, híjole, mexicanos, caray. Tomé la decisión de ir allí y empecé a hacer contacto telefónico primero en el camino, porque el camino de Washington a Baltimore es más o menos de 1 hora, con los policías que yo conocía. Segundo aspecto del trabajo consular, hay que tener contactos en la policía local, y para eso pues tienes que ir a verlos, tocarles la puerta, presentarte, ir a sus cumpleaños tal vez, etcétera. Es un tema de relaciones públicas también, porque un día los vas a necesitar, y esa madrugada yo los necesité. Esa madrugada, sin embargo, pues ellos tampoco tenían la información de último detalle, porque lógicamente, pues aunque seas la policía, si pasa una catástrofe así, a ver, dime la nacionalidad de los caídos. Bueno, primero vamos a ver quién cayó, etcétera, ¿no? Entonces eran horas de mucha confusión, todo el día fue así. Yo no logré establecer esa información más que gracias a una persona de la comunidad que trabajaba en la misma empresa que ellos. Era una empresa constructora contratada por el puente para poder repararlo. Y entonces, bueno, yo hice contacto con él, un salvadoreño, que me dijo, yo los conocí a todos y no llegaron a su casa. O sea, sí están perdidos. Ahí es cuando ya hablé con él y me dijo, yo lo conozco porque yo oigo Radio América todos los jueves, y yo todos los jueves doy una entrevista en Radio América, que es, digamos, la estación de radio en español de la región, en Maryland, más grande y más antigua de allí. Tiene 37 años de transmitir ininterrumpidamente, y todos los jueves doy, se llama el segmento consular, ¿no? Que es, pues, anuncio de servicios. Vamos a tener consulados sobre ruedas tal semana, vamos a expedir tal documento, etcétera, ¿no? Contesto a veces preguntas del público, etcétera. Gracias a eso, a esa participación mía en el radio, al señor yo le di confianza, porque ya conocía mi voz. Dice, es que yo a usted lo conozco. Y eso a mí me dio una gran tranquilidad. Y él era empleado de la empresa. Y yo, gracias a eso, antes que la policía y que las autoridades, él sabía ya todo lo que había pasado, porque pues, es amigo de las familias, etcétera. La comunidad hispana es muy unida en general. Se conocen, y sobre todo si se dedican a lo mismo y trabajan en la misma empresa, pues ya conoces a las esposas, los hijos, vas a las fiestas de cumpleaños, etcétera. Y gracias a esas redes, y por supuesto los consulados, tenemos que estar cerca de nuestras redes, porque es información valiosísima en momentos como este. Yo me entero de nombres, direcciones y celulares de las familias afectadas, a quien, por cierto, primero les pedí permiso a través de este muchacho para contactarles. Le dije, oye, dile si no le importa a la señora que yo le llame, yo seré yo personalmente quien les llame. No hay problema, yo creo, pero déjenles pregunto. Siempre hay que preguntar primero, son temas muy delicados. Porque luego sí sufrieron, esas familias y las otras familias centroamericanas afectadas, sufrieron una especie de acoso por parte de medios de comunicación porque querían entrevistarlos. Yo comprendo que los medios de comunicación estaban haciendo su trabajo, pero claro, para una familia afectada tan terriblemente en esas circunstancias, pues es bien difícil estar tomando las llamadas de un reportero o de una cámara que quiere sacarte llorando, ¿no? Pues no son los momentos más adecuados, y en ese sentido uno tiene que proteger. Obviamente, pues a mí me llamaban los periodistas que yo conozco y yo les daba esta explicación, les decía, yo creo que con mucho gusto algún día van a hablar ellos contigo, pero ahorita no es el momento, o sea, no se puede. Y bueno, transcurrió el día. Afortunadamente, la persona lesionada mexicana que resultó herido, no fueron heridas que le causaran un peligro de muerte, y eso pues fue una gran noticia dentro de lo malo. En esas familias había pues algún padre de familia que dejó huérfanos a 4 niños pequeños, y entonces uno tiene que detectar las vulnerabilidades también.
¿Qué tan vulnerable eres? ¿Estás solo aquí? ¿Tienes familia? ¿Tienes niños pequeños? ¿Estás embarazada? ¿Estás desempleado? ¿Estás indocumentado? Es una lista muy grande. ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Tienes casa propia? ¿Tienes coche, lo estás pagando, ya es tuyo? ¿O no? ¿O andas en camión? Es decir, todo eso nos da un mapa también de las familias. ¿Qué tan vulnerables son? Y eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la ayuda que le vamos a dar. Los consulados tienen fondos económicos para otorgar ayudas económicas, pero lógicamente son fondos que tienen límite. Solo en la circunscripción consular de Washington hay 320,000 mexicanos y mexicanas. Entonces, claro, es un número muy considerable. Si me estuviera oyendo mi colega en Los Ángeles, mi amigo Carlos González Gutiérrez, me diría, bueno, pues aquí en Los Ángeles hay más de 1 millón. Yo tengo más chamba. Puede ser. Pero si me estuviera oyendo mi colega tal vez en Boston, mi querido amigo Alberto Fierro, o mi colega Mariana Díaz en New Jersey, pues tal vez tiene un poco menos que yo, no lo sé. ¿Quién sabe? No todo la chamba emana del número de mexicanos, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí es muy variado. Los 53 oficinas consulares a las que se han referido aquí mis compañeros de mesa obedecen sí primordialmente al número de población mexicana que hay. Entre estas familias afectadas, que bueno, dentro de la tragedia, el día de ayer ya se recuperó el segundo cuerpo del mexicano. No fue fácil, porque los coches cubiertos de escombros, pues lógicamente fue una tarea titánica. Al día de hoy, los rescatistas y las personas que están sacando todo el escombro, pues están arriesgando su vida, algunos de ellos, porque quedaron varios contenedores, de los 4,000 contenedores, colgando, amenazando caer. Entonces, a ver, pues métete a quitar el escombro allá abajo, pues no está tan fácil, ¿no? Quise contar este caso para ilustrar el trabajo consular, ¿no? Varios de los niños de estas familias han nacido en Estados Unidos y no han sido registrados como mexicanos en el consulado. Entonces ahí hay que tener en cuenta la necesidad de expedirle su acta de nacimiento mexicana. ¿Cuáles son los que yo diría los 3 pilares del trabajo consular? Que este caso nos ilustra, y volveremos a este caso y a cualquier otro cuando sea necesario, pero yo quisiera exponer aquí esos 3 pilares. Y el primero es la documentación consular, es decir, expedirte pasaporte, matrícula consular, que es una identificación oficial con fotografía y domicilio. A diferencia del pasaporte, la matrícula consular tiene domicilio. Acta de nacimiento, yo te puedo imprimir tu acta de nacimiento también en el consulado. Iniciar el trámite para la credencial para votar. Subrayo iniciar el trámite y no expedir, porque nosotros no expedimos la credencial para votar, esa la expide el INE. Pero sí iniciamos el trámite, capturamos tus datos y mandamos tus datos al INE, y ya el INE, pasado un mes, te manda tu credencial para votar. Ese es otro servicio consular, el inicio del trámite de la credencial de elector. Registro consular, registro quiero decir de nacimiento. Si tú tienes hijos en Estados Unidos y son padre o madre mexicana, puedes desde luego registrarlos como mexicanos. No todo el mundo lo hace, tratamos de promover el servicio. Eso, por ejemplo, es un servicio gratuito, porque si tú quieres un pasaporte por 10 años, ese no es gratuito. Ese te cuesta $193, por ejemplo, ¿no? Es un servicio que tiene su costo. Actualmente es un pasaporte que tiene un chip de última generación. Ya tus datos y tu foto, probablemente alguno de ustedes lo tiene. Tus datos y tu foto ya no vienen en tinta sobre papel, sino en una mica de policarbonato, y los datos están grabados con rayo láser. Es un pasaporte prácticamente infalsificable. Le hemos llamado, yo diría que, entre comillas, el pasaporte electrónico, porque algunos lo confunden de que, entonces ya de mi pasaporte ya es el celular. No, pasaporte electrónico le llamamos a la libreta física, ¿no?, que es esta, ¿no?, pero que la mica de datos es ya de policarbonato con grabado en rayo láser. La documentación consular
es, en mi concepto, el primer acto de protección consular. Porque sin un pasaporte, siendo una persona, por ejemplo, indocumentada, pues estás en una situación de mucha vulnerabilidad. El pasaporte, muchas personas allí no lo sacan para viajar, lo sacan para inscribir a sus hijos en la escuela. Fíjense si no es importante eso. Para ingresar al hospital como pacientes, cuestión de vida o muerte. Para obtener una licencia de conducir, tú no puedes sacar una licencia de conducir americana si no te identificas con una identificación oficial. Y para un montón de cosas más, para pagar impuestos, por ejemplo, que es fundamental pagar impuestos, sí, digo en general, ¿no? Lo es, pero en particular, si quieres tú iniciar un proceso migratorio de regularización, pues lo primero que te piden los abogados migratorios, ¿ha usted pagado impuestos? No, pues no, la verdad no, estos 8 años pues no me ha alcanzado. Pues tienes muy pocas posibilidades de regularizar tu situación. Sí, he pagado impuestos, a ver sus recibos, aquí están todos. Ah, muy bien, ya nos estamos entendiendo. Y se abre una luz en el túnel del proceso de regularización migratoria, sea este cual sea. Entonces imagínense cómo no va a ser importante un pasaporte para una persona mexicana que vive en los Estados Unidos. Lo es, sea indocumentada o sea documentada. Pero si casualmente o coincidentemente es indocumentada, pues es un salvavidas tremendo. Lo mismo la matrícula consular con domicilio, porque muchos servicios allí, servicios locales, por ejemplo, de biblioteca, te piden una identificación que tenga tu domicilio. A ver, usted quiere pedir prestados libros de aquí, demuéstreme que es usted aquí de la colonia. El pasaporte no trae tu domicilio, pero la matrícula consular sí. Abres una cuenta bancaria también, te piden 2 identificaciones, pues ¿de dónde las sacas? Muchas personas también usan la credencial del INE, no en todos lugares se acepta, porque claro, vienen en español nuestras identificaciones, son identificaciones mexicanas, no son americanas. Entonces la documentación creo yo que es un pilar de la protección, porque van de la mano las dos. No puede uno decir, bueno, es que documentación es solo documentación, es un papel. No, es un papel que sirve para muchas cosas, ¿no? Otro papel que sirve para muchas cosas se llama acta de nacimiento, y es otro departamento que tienen los consulados, el Departamento de Registro Civil. A la de pasaportes, INE y matrícula consular y actas de nacimiento, digamos, se le llama la ventanilla de documentación a mexicanos. Luego está el Departamento de Registro Civil para ir a registrar a tu niño que nació en Estados Unidos, o para irte a registrar tú que naciste en Estados Unidos hace 40 años y que pues no había habido esa posibilidad. Y ahora hay muchas más posibilidades, y ustedes, las abogadas y abogados aquí presentes, tendrán que ayudarme a hacer el análisis del análisis, porque aquí topamos con muchos frentes jurídicos que hay que seguir analizando. El acta de nacimiento hoy en día, gracias a una reforma constitucional al artículo 30 de nuestra Carta Magna, que ocurrió hace escasos 4 años, estamos hablando de la nacionalidad, son nacionales mexicanos, y ahí viene toda la letanía de quiénes somos nacionales mexicanos, ¿no? Se cambia para que ese niño que me registraron hace 10 años o hace 20 años ya pueda. O sea, el niño que me están registrando, me explico mejor, el niño que me están registrando hoy, cuando ese niño tenga hijos, aunque ese niño haya nacido en los Estados Unidos, va a poder traerme a su bebé a registrarlo como mexicano. Y ese bebé, cuando tenga 25 años y tenga a su bebé, me la va a poder traer a registrar también ad infinitum. Fíjense qué importante la reforma al artículo 30 constitucional recientemente. ¿Cuántos mexicanos va a haber dentro de 100 años en Estados Unidos con esta dinámica? Si ahorita somos 12 millones de mexicanos nacidos en México, de los que nacimos en México, que vivimos allá, somos 12 millones. Si a esos le añades los mexicanos que son hijos, digamos los americanos que son hijos de mexicanos o nietos de mexicanos, pues ya es un universo como de 38, 40 millones. Con todos los derechos que tiene una persona mexicana, incluyendo el voto. Los usuarios que llegan a la ventanilla, porque me ha pasado innumerables veces,
y que pues van a renovar su pasaporte y te dicen, bueno, una de las preguntas que le haces, las primeras preguntas es, usted viene a renovar su pasaporte, buenos días, ¿por cuánto tiempo lo quiere renovar? ¿Por 3 años, por 6 o por 10? Respuesta, I'm sorry, I don't speak Spanish. Con pasaporte mexicano, Váyanse acostumbrando, porque antes eso, en mis tiempos, cuando yo entré a la Academia Diplomática, no, si eres mexicano tienes que hablar el español. Pues la reforma al 30 constitucional no está, o sea, el espíritu del legislador en esa materia no va por ahí, Y entonces tú tienes que estar en la ventanilla hablando inglés, y le dices, bueno, your passport could be issued for 3, 6 or 10 years. Y órale, agárrate en inglés con otro mexicano. A que les choca eso, ¿no? Les sorprende. Entonces, ojo con la discriminación, Nosotros no podemos discriminar a una persona que no habla español. Ojo con eso. Porque hay mucho de eso, desgraciadamente, porque se está fraguando un cambio importantísimo en la comunidad mexicana y mexicano-americana en los Estados Unidos. Y es los niños van a la escuela en inglés, hacen la tarea en inglés, juegan videojuegos en inglés, ven la tele en inglés, van a las fiestas en inglés. Pues ¿de dónde? Los papás están trabajando. ¿De dónde quieres que hablen el español? Bueno, pues los consulados hacemos un gran esfuerzo para promover el bilingüismo. Y entonces por Zoom me van a ver a mí a cada rato, en Facebook y en Live y en todo esto que hay ahora, pues con profesores pues tratando de enseñar un poco de español, una página que nos lleva a películas mexicanas, a literatura infantil mexicana o latinoamericana, etcétera. Pero es un esfuerzo titánico, un esfuerzo que sí debe empezar en casa. Pero yo que les digo a los padres que trabajan tiempo completo, no, sálganse de trabajar para que sus niños no estén hablando inglés en la casa. Pues no puedo. O sea, sí hay realidades que uno tiene que enfrentar. Lo que sí puedo hacer es que mis compañeros de la ventanilla sepan muy bien inglés y no discriminen al mexicano que no habla el español. Porque así como digo que no habla el español, pues puede hablar una lengua indígena. Y entonces a veces te tienes que comunicar con un intérprete. Hay el recurso. La Cancillería lo tiene, vía telefónica o en la propia comunidad. Oye, viene con tu primo, sí, es mi primo y él sí habla español. Ah, bueno, pues tráete a tu primo y con mucho gusto. De lo que se trata es de que la gente se sienta en casa, en un pedacito de México, y por eso pues llegan y está decorado todo como mexicano, así, pues un alebrije por aquí, una pintura típica, una foto de la pirámide del Sol por allá. Y luego se emocionan las personas porque hace 10 años no van a un consulado, llegan y ven la foto de su tierra y sí les pega, porque esas personas muchas veces no pueden venir acá, ¿no? Es un trabajo muy bonito, es fascinante y es muy necesario por todo esto que le estoy platicando. Primer pilar, la documentación. Segundo pilar, la asistencia y protección consular. La asistencia es simplemente ayudarle a la persona mexicana que necesita algo, orientarla en lo que sea. En el caso que les planteé al principio, pues dimos asistencia de muchas maneras. Cuando la madre de una persona fallecida vive en México y quiere ir al funeral de su hijo y no tiene la visa, la Cancillería puede intervenir, o la embajada con sus buenos oficios ante la autoridad estadounidense, para que se le facilite un permiso humanitario. Es la autoridad estadounidense la que decide si deja pasar o no a la persona. Pero en circunstancias como las que yo conté en la tragedia de Baltimore, la autoridad americana fue muy comprensible, muy empática, digamos, y yo agradezco esa empatía. A veces no hay suerte, y hay otras circunstancias. Si, por ejemplo, tu sobrino está preso o tu hijo está preso y lo diagnostican con un cáncer terminal, pues quieres ir a verlo.
y a veces la autoridad dice no califica los requisitos del permiso humanitario. Uno puede hacer muchas cosas, pero también tenemos límites establecidos por el derecho. Por eso los cónsules, aunque no seamos egresados de la Facultad de Derecho, tenemos que aprender mucho derecho, y probablemente es una de las carreras que a mí me hubiese gustado estudiar. No es tarde, ¿verdad, Poncho? No es tarde. A ver si me recomiendan un esquema online. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me quedan 4 minutos? ¡Qué barbaridad! Yo quiero 40 minutos más. Nosotros también. Vamos a entrarle al asambleísmo. ¿Quién vota por 40 minutos más? No es cierto, no es cierto. Es broma. No me hagan hablar del asambleísmo, porque estamos además en épocas muy turbulentas en cuestiones relacionadas con eso, así que mejor a ese tema no le podemos entrar. Pero el que me trae aquí sí, y con mucho gusto, ¿no? Segundo pilar es la asistencia y protección consular, decía. ¿Cómo asistes a la gente? Pues con la cuestión del visado humanitario, tu interacción con la autoridad americana. Vas a visitar prisiones. Nosotros tenemos ahorita en Washington como de 300, la última vez que fue hace 2 semanas, yo estuve en un centro de detención. En toda la región, en los 3 estados y la capital, hay unos 350 personas mexicanas detenidas o purgando una sentencia, ¿no? Diversos delitos. Probablemente uno de los predominantes es el DUI, es decir, conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol, y violencia doméstica. No lo digo de pasada, lo digo con enorme preocupación, porque es muy frustrante. Llegas a entrevistar a la persona, uno no puede prejuzgar muy importante para un cónsul. Los cónsules que son abogados luego traen sus tornillos aquí, que se las cayeron aquí en la facultad, y quieren, digamos, prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del detenido, porque a ver en qué proceso está y en qué situación está sentenciado, y empiezan el rollo jurídico. No, ese no es el trabajo de un cónsul. Prohibido prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad de un individuo que visitas en una prisión, porque tú vas a prestarle asistencia consular y en su caso protección consular. ¿Cuál es la diferencia? La asistencia es echarle la mano. Por ejemplo, oiga, no tenía yo el teléfono del consulado, ¿me lo puede dar? Sí, claro, te asisto con eso. Oiga, me están bulleando mis compañeros de prisión. Ya me quejé y el director de la prisión no me hace caso. Ahí es protección consular, porque yo tengo que hablar con el director de la prisión para decir, oiga, usted me está dando el acceso consular de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Consulares, y mi obligación es decirle que este conacional está sufriendo por esto. Échenos la mano para que no ocurra. Y normalmente hacen caso, porque saben el trabajo de uno y saben que les echamos la mano en el fondo, porque a ellos no les conviene tener problemas en la prisión, evidentemente, ¿no? Uno de mis sueños, que no he podido cumplir todavía, es llevar un mariachi a una prisión. Y no lo he podido cumplir entre muchos motivos, porque las restricciones para ingresar con instrumentos musicales a una prisión ya se las imaginarán. No me deja. Pero estoy cabildeando para que sea posible. Sobre todo porque vi en Netflix no sé si ustedes lo vieron, un documental sobre los Tigres del Norte que visitaron una prisión. No, es en serio, en Los Ángeles, California. A ellos sí los dejaron entrar, lo que pasa es que pues no tengo, si alguien tiene un contacto con los Tigres del Norte, pues avíseme para poderlo llevar. Pero ese documental es muy importante que ustedes lo vean, se lo recomiendo ampliamente. ¿Ya lo viste tú? Está padre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Dana. Dana ya lo vio. Si Dana ya lo vio, todas lo pueden ver aquí, y todos. Y es muy ilustrativo. Si tuviéramos más tiempo, no me quejo del tiempo. Es que quiero oírlos también. Habrá quien esté en contra de esa idea, de que, oiga, están purgando una sentencia, son culpables, tal. Pero el enfoque consular es humanitario. O sea, somos una institución de buena fe. No vamos ahí a machacar a nadie, ni a hacer sufrir a nadie, al contrario.
es visitar al ser humano. Es decir, oye, ¿dónde está tu pareja o tu cónyuge, tu esposo o tu esposa? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Están bien en México? ¿Quieres que les llamemos? ¿Quieres que les digamos? Y recibimos toda clase de peticiones en ese sentido. Un poco hacer gestoría, porque estar allá adentro no es tan fácil luego comunicarse. Sí pueden, pero cuesta. Todo cuesta allá adentro. Entonces, bueno, la protección se diferencia de la asistencia cuando uno habla con una autoridad para proteger a su connacional, y la asistencia es echarle la mano en muchas cosas. El otro pilar de la protección, bueno, la asistencia también es, por ejemplo, prestar, es un dato importante, tener a la mano un directorio de abogados cuando lo necesitan. Yo tal vez no le puedo pagar el abogado a un mexicano para regularizar su situación migratoria, pero sí le puedo decir, mire, con el consulado han trabajado estas firmas de abogados, no tengo queja de ellos, tienen precios de mercado razonables, si usted quiere, escoja esto. O para un problema laboral, es que ya van 8 meses que no me paga mi patrón, asistencia consular. Asistencia, cuestiones laborales, cuestiones penales, cuestiones administrativas. Oiga, me quiero divorciar y un tema jurídico también muy importante en los consulados, un documento fundamental, los poderes notariales. Somos notarios públicos, habilitados como tales. Entonces hacemos escrituras. ¿Para qué quiere un poder notarial un mexicano allí? Pues para hacer una gestión en México, participar en un juicio cuando está divorciando, comprar o vender una casa, aceptar una herencia o rechazarla. Y eso es un gran servicio consular, la documentación, el poder notarial, el gran poder de un poder notarial en un consulado. Otra columna fundamental en el trabajo consular, ya la hablamos un poquito, es la relación con las comunidades mexicanas. Es decir, en todos los consulados ustedes van a encontrar un departamento de documentación, un departamento de protección y un departamento de comunidades mexicanas. El trabajo del cónsul de comunidades, así se llama la persona que colabora conmigo, que se llama Andrés, y que es un diplomático de carrera y que está a cargo de las comunidades mexicanas. Su trabajo es hacerse amigo de los mexicanos en la región. Esa es su chamba. Qué padre chamba, ¿no? Vas y te echas unas quesadillas con la señora del puesto de las quesadillas por un lado, vas a un restaurante y conoces a los dueños de los restaurantes. Es la cara bonita. Organizas el grito de independencia. Una de las personas que más me está ayudando con la información que fluye, con las inquietudes de la comunidad ahorita en Baltimore, es doña Lucía, que es una líder que organiza un grito de independencia todos los 15 de septiembre. 5,000 personas van a un parque de Baltimore y yo tengo el honor de dar el grito, gritando la arenga, que cada año la cambio. Ya me está regañando el abogado Muñoz Uri, que porque él dice, bueno, no la cambio a mi parecer, la cambio ajustando el orden de las personas. No me parecía que Leona Vicario estuviera al último, por ejemplo. Añado a algunos héroes que no suelen ser muy mencionados en el grito, pero no nos desviemos, el Departamento de Comunidades hace esa conexión con la comunidad, que en tiempos difíciles o de tragedia o de deportaciones ayudan mucho, porque somos una familia, de eso se trata, una familia muy plural, muy heterogénea, como heterogéneo y plural es México, pero nuestro trabajo es construir puentes en esa familia. Ese es el trabajo. Construir puentes. Eso hace una embajada, eso hace un consulado. El consulado lo hace con la comunidad mexicana, la embajada lo hace con el gobierno ante el cual está acreditado. También tenemos un pilar de administración. Aquellos que se hayan metido a esta facultad porque no les gustan las matemáticas están en un grave error. Yo los perdono porque la culpa no es de ustedes, sino de los malos profesores de matemáticas que tuvieron, que no supieron incentivarles el gusto por eso. Pero tú no puedes trabajar en un consulado si no sabes manejar el Excel. O sea, ¿yo cómo expido un pasaporte como estos? ¿Cómo expido el pasaporte mexicano? Este tiene un número de serie en cada página. Si yo te lo di por $193, yo ese día tengo que decir cuántos dólares ingresaron al consulado, cuántas libretas y de qué número de serie son, y con eso actas de nacimiento y todos los documentos que ya hablamos.
Eso lo tiene que hacer el Departamento de Administración, otra columna vertebral del consulado. Ya hablamos de documentación a mexicanos, protección y asistencia, comunidades. Bueno, pues administración es clave. Y si ustedes un día van a ser miembros del Servicio Exterior de Carrera y los mandan a un consulado, ¿es posible que les toque el Departamento de Administración? Oiga, no, yo estudié Derecho en la facultad, yo soy de la facultad. Yo quería ser como Alfonso García Robles. Pues muy bien, pero empiézale por administración. Oiga, no, yo quería ser como el maestro Poncho. Muy bien, expertazo en Derecho Internacional, pero éntrale primero a contar los 5,000 pasaportes que nos llegaron de México, porque hay que contarlos, clasificarlos, capturarlos y expedirlos en su momento, ¿no? Alguien tiene que hacer eso. Entonces relaciones internacionales y trabajar en un consulado no es ir a cócteles y probar las mejores margaritas y tequilas y canapés franceses. No. De hecho, a mí personalmente los cócteles no me gustan. O sea, yo no voy cuando me invitan, muy pocas veces. Hay quien sí va y es una oportunidad de relaciones públicas. Si el cóctel, sin embargo, lo organiza la policía de Maryland, sí voy. A ese sí voy. Pero voy con un propósito. No voy a probar el canapé, porque me tengo que regresar a contar pasaportes. Y no me molesta, no se me caen los anillos. El secreto para trabajar eficazmente en donde sea es que no se te caigan los anillos para nada. Y creo que un consulado es muy típico. De repente, oye, vámonos, le digo, que tuve mucha necesidad de ir muchas veces a Baltimore, a 1 hora de Washington. Vámonos, Fernanda, órale. Fernanda manejando el coche. Oiga, no, pero es mujer. ¿Y qué? ¿No sabe manejar o qué? Órale. Y Fernanda, que tiene 25 años y es egresada de Relaciones Internacionales, pues manejó un coche para que yo pudiera ir viendo los WhatsApps de los temas diversos de la oficina, hablando por teléfono, y ya. No me siento atrás, somos compañeros. De regreso manejé yo. De eso se trata, de un equipo. Y este es un equipo fantástico. Así que yo la voy a dejar aquí porque si no, mire, hablo mucho. Ya me puso aquí la doctora otro cronómetro. Son las 10. A mí me dijeron que hasta las 11 tenían tiempo y que además temporalmente tienes que ir a un evento. Los profesores, ustedes no, ustedes se quedan aquí conmigo. ¿Ya no? Bueno, es que me habían dicho eso. Todos nos quedamos, dice la doctora. Qué bueno que te convencí. Entonces, ¿por qué no iniciamos y ya le entramos a los otros temas que ustedes quieran? Pero yo quisiera dejarlo por aquí para que la otra hora sea de diálogo. Nada más destacar la presencia del maestro Fejer antes de que ya se vaya. Le damos un aplauso. Muy bien, pues si les parece, vamos a comenzar ahora el conversatorio con ustedes y pues que levanten la mano, Fátima les va a pasar un micrófono y pues bueno, aprovechen que tenemos pues al cónsul y hay muchas preguntas seguramente que vieron en clase y pues que estamos aquí muy ansiosos, ¿no? De hacer ese diálogo, bueno, que ustedes hagan ese diálogo con nuestro gran invitado y pues si les parece, cónsul, usted nos dice si una pregunta, 3 preguntas y contestamos. ¿Cómo están? A ver, levanten su mano quienes quieren hacer preguntas, pero no sean tímidos, por favor, digo, se les suplica. Empezamos entonces de una. Sí. Me informan que tú te llamas Salvador, ¿es así? Sí. A ver, es que bien informados están los maestros. Bien, mi pregunta era, ¿cuál ha sido la mejor estrategia y el mayor reto también para lidiar, supongo, con la discriminación y también integrar más a los mexicanos en un espacio como puede ser Estados Unidos y más en donde se encuentra el consulado? Gracias, Salvador, por tu pregunta. Discriminación es una palabra muy fuerte. Yo creo que empieza por la barrera lingüística, Salvador. Antes que por tu color de piel, el primer motivo de discriminación es la barrera del lenguaje. Si tú estás plácidamente aquí, ahí por el Águila, echándote un sándwich tranquilamente, y llega una persona que te habla en otro idioma que tú no conoces, enseguida vas a ponerte a la defensiva, porque tú no sabes si esa persona que te está hablando te está insultando
te está felicitando o te está preguntando. Por eso es muy importante promover el bilingüismo en nuestras comunidades. No digo que no haya discriminación, por supuesto que la hay. Hay sectores terriblemente racistas. Y para eso construimos alianzas. Alianzas, por ejemplo, con la Liga Antidifamación, Anti-Defamation League, se dice en inglés, que es una liga de la comunidad judía, una comunidad tristemente muy acostumbrada a las manifestaciones de discriminación y a los crímenes de odio. Son expertos en crímenes de odio a nivel, digamos, cómo clasificarlo. Hace un par de años en la capital de Maryland, Annapolis, por una disputa, hizo un cumpleaños un muchacho de 28 años. En toda la cuadra eran puros latinos, salvo en un par de casas, ¿no? Hizo su cumpleaños y pues llegaron como 50 invitados un domingo. Y pues todos los carros se estacionaron en la calle, obviamente. Y eso le molestó a uno de los vecinos y salió a decir, quítenme sus coches, con insultos, ¿no? Insultos anti-mexicanos. Entonces empezaron a forcejear y el individuo saca un arma de fuego y la acciona en contra de dos de los jóvenes. Al llegar en su auxilio sus familiares, que estaban ahí mismo, ¿no? Su mamá también. Lo que hace el individuo es meterse a su casa y saca un arma AR-15 y la acciona en más de 30 ocasiones en contra de la gente que estaba ahí. Esa persona está actualmente privada de su libertad, no solamente por el delito de homicidio, sino también por el clasificado como crimen de odio, hate crime se dice en inglés. El reto es muy grande, es muy difícil luchar contra las personas que tienen ese odio racial, ¿no? Pero ¿cómo si lo mitigas? Barrera del lenguaje, súper importante. 2, integración de la comunidad. Ahora, integración por sectores. Hemos impulsado mucho en Washington y me invitan seguido, yo realmente lo agradezco. Tenemos la red UNAM-DC, cuyo presidente es Leonardo Gutiérrez, y nos invita con mucha frecuencia a distintos eventos. Todos los egresados de la UNAM que vivimos en Washington tenemos esta asociación, somos como 100, y la verdad que funciona bien, nos unimos. También lo han hecho otras universidades, ¿no? Pero también cuando voy me doy cuenta, bueno, es que tú eres de la Facultad de Derecho, yo de la de Medicina, pues tampoco tenemos mucho en común. Y al darme cuenta de eso, yo dije, voy a hacer una reunión de abogadas y abogados mexicanos en Washington. Y mandé por Facebook un anuncio diciendo, si eres abogada o abogado mexicano en Washington, esta reunión te interesa. Y se inscribieron 60 y llegaron 50. Y les invitamos unos tamales ahí, también para que fuera un poco el gancho. Hubo gente que luego en corto me confesó que solamente había ido por los tamales, porque luego tienes hambre de comida mexicana y no encuentras. Entonces, bueno, pues en el Consulado de México tiene que haber tamales buenos, ¿no? Y los hay, así que cuando tenga yo el honor de recibir su visita, en una de esas nos echamos unos buenos tamales. Ya está diciendo aquí, ¿para qué ir tan lejos para comer tamales? Pues no, yo quiero un hot dog, bueno, está bueno, puede ser una pizza. Entonces, tu pregunta es compleja porque no es fácil, digamos, unir a la comunidad, pero hay que tener ingenio, hay que pensar fuera de la caja, como se dice también por allá, ¿no? Pensé fuera de la caja con un dato. De repente por la comunidad me entero que hay varias personas que cuidan niños y que son mexicanas, todas mujeres, por cierto. Au pairs les llaman allí. Pues saqué también mi anuncio. Si eres au pair mexicana y te interesan los temas, porque averigüé qué temas les interesaban. Los temas de migración, los temas de pediatría para ver cómo cuidar mejor a los niños. Y entonces les puse un médico mexicano que les dio una plática sobre pediatría, un experto en impuestos y una abogada migratoria, y llegaron como 50, o sea, eso también pegó. Entre ellas se intercambiaron sus números de teléfono, hicieron grupos de WhatsApp, los abogados también. No estoy incluido yo en esos grupos ni me interesa estar, es decir, yo lo que quiero es construir el puente, como decía, y así lo estoy haciendo. Pronto voy a hacer una del sector salud,
Esa me va a costar más trabajo, porque hay muchos menos mexicanos de ese sector allí. Pero hay que hallarle. La cosa es unirnos, porque unidos somos más fuertes. Y suena un cliché de que sí, la unión hace la fuerza, pero es verdad, ¿eh? O sea, yo sin la organización y la unidad que tiene la comunidad mexicana en Baltimore, yo no hubiera podido atender con eficacia a las familias afectadas por esta tragedia, ¿eh? Imposible. Tienes que tener esos contactos. No todos se llevan bien. Aquí en este grupo, pues no tienes, voltea a tu derecha, pues tal vez no es tu mejor amiga o amigo. A mí me encantaría que fueran mejores amigos, porque eso les va a ayudar, claramente. Yo, no sé, volteaba a mi izquierda, que alguna vez Salvador y yo trabajamos juntos. Yo jamás pensé que este señor iba a llegar a ser legislador, y lo fue. Y no me hice amigo de él porque, como va a ser legislador, quiero ser amigo de él. No, es un tema de tender puentes tú mismo, porque te va a ayudar eso en todo. Es lo que te podría decir, Salvador. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí están los- No, ya, quédate, está perfecto. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Quieres que hagan 3 preguntas para que las... Sí. Tres preguntas y después 3 en paquete. su mano. Pero ya estaba ahí con la niña. ¿Nos podría hablar un poco de las inmunidades que tienen los cónsules? Digan su nombre también para que eso es bueno. Las manos, por favor. Tu nombre no lo dijiste. No dijiste tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Grisel? Itzel. Itzel. Buenos días, maestros y cónsul. Mi pregunta es, ¿considera que el choque cultural, ya sea gastronómico, indígena y demás, es un factor principal o un factor importante para la discriminación hacia nuestros nacionales? Eve, mi nombre es Eve. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria y mi pregunta es, ¿cuál sería el papel de un cónsul en la promoción de los intereses económicos y comerciales de su país y de sus connacionales en el extranjero? Gracias. Itzel, las inmunidades. Bueno, hay que leerse las 2 convenciones de Viena. La de relaciones diplomáticas y la de relaciones consulares, si no mal recuerdo, 1961 y 1963, ¿no? No es lo mismo estar en una embajada que estar en un consulado. Los consulados normalmente tienen, el personal diplomático que está en un consulado tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Mientras que el personal que está en una embajada tiene una inmunidad más amplia todo el tiempo. No puedes ser detenido, no tienes la obligación, ni puedes ni debes acudir a un citatorio judicial si te llega. Para eso, si tú cometes si tú despliegas una conducta constitutiva de delito o presuntamente constitutiva de delito, lo que ocurre en los hechos, en el terreno, es la policía dice, ok, es usted diplomático, no lo voy a detener, pero tomo nota de quién es usted. Al día siguiente, ese mismo día la policía llena un reporte de que el señor iba conduciendo, por decir un ejemplo, ¿no? En estado de ebriedad, chocó contra un muro y lo destrozó. Ok, al día siguiente la policía manda al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería americana, una nota diciendo, pasó esto con este diplomático. Ese día el Departamento de Estado manda una nota diplomática a la Embajada de México, diciendo, fulano de tal, en estas circunstancias, según nos está reportando la policía de San Diego, o de Los Ángeles, o de Washington, pasó esto. Y el Departamento de Estado toma la decisión de si pedirle o no al gobierno mexicano que le retire la inmunidad que le da la convención. Y el gobierno mexicano, ahí la embajada, mandamos el tema a México, a la Cancillería mexicana, y la consultoría jurídica de la Cancillería decide
si sí o si no le retira la inmunidad a esa persona para que sea juzgada por ese delito. Vamos a suponer que sí lo concede, siempre hay dos escuelas, los abogados todo el tiempo están discutiendo, con todo respeto lo digo. Claro, porque dentro de la misma oficina dicen, no, hay que quitársela, y otros dicen, no, porque sientas un precedente. México es el nombre de México, que sí es el nombre de México, tienen razón los dos, ¿no? Pero ha habido ocasiones en que sí se retira la inmunidad, me consta, y hay ocasiones en las que no, porque es una decisión más política que jurídica. Sin embargo, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Inmunidad no es impunidad, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque vamos, en este ejemplo de que me choqué yo contra el muro, haz de cuenta. Fíjate el menudo escándalo. O sea, hubiera preferido yo no tener inmunidad porque ya todo el mundo se enteró. ¿Me explico? Ya la policía le informó al State Department, el State Department a la embajada a la Cancillería me quitó la inmunidad. Resultado, me llega el citatorio y tengo que ir porque ya me quitaron la inmunidad para eso. Se retira temporalmente nada más para eso. Va uno, comparece con el juez, no, pues condenado a 10 meses de trabajos comunitarios y tengo que irle a servir la comida a los que no tienen casa en un refugio cerca de mi casa, por orden del juez. ¿Ok? Y tomar un curso online sobre los peligros del alcohol. Y me lo he hecho. Y ya después ya todos contentos y casi borrón y cuenta nueva. Pero no es borrón y cuenta nueva, porque políticamente quedas fatal ante el Estado receptor y entre tus propios compañeros. A mí, o sea, y por eso siempre les digo a mis compañeros de trabajo, tengan cuidado con el límite de velocidad, con las señales de tránsito. La placa que llevan, que es una placa diplomática o consular, según el caso. En el caso de mis compañeros de trabajo es diplomática porque yo soy parte de la estructura de la embajada que está en Washington, pero todos los otros 52 consulados tienen una placa que dice cónsul, que es placa consular, ¿no? Es lo que yo te podría decir. Hay limitaciones a la inmunidad, pero hay que empeñarse en respetar toda la ley. No se nos paga para ir a violar la ley. De nada. Tenemos que respetar la ley del país, del Estado receptor, sin lugar a dudas. La pregunta de Eve, ¿el choque cultural gastronómico influye en la discriminación? Respuesta corta, sí, pero es mucho más sofisticado que decir nada más sí. Es decir, ¿tú qué sentirías que vives en una comunidad aquí y que hay un grupo de personas de cierto país que cuando tú les vas a ofrecer, porque son buenos vecinos, un plato de pozole, no se lo comen? Y dicen, no, nosotros aquí con nuestra comida hecha en casa de otra cosa. No quiero decir ejemplos justamente para no estereotipar nada, ¿no? Y que solamente coman comida de su país. Pues claro que eso abre una brecha. Entonces, va de caso por caso. Yo creo que si tienes la mentalidad un poco más abierta como mexicano y dices, no, pues yo quiero probar la comida de aquí también, aprender, vas en disposición de aprender, no es una barrera, no es una causal para eso. Dime. A ver, sí, necesitamos el micrófono porque si no, no. Tiene una aclaración a su pregunta. ¿Cuál es? Es que creo que va más enfocada, o bueno, mi pregunta puse lo gastronómico como algo, un ejemplo, pero me refiero como a las tradiciones o a todas nuestras identidad como mexicanos que tenemos, que sea un índice o un factor literalmente primordial por el cual se nos vulnere o por el cual se nos violente. Por ejemplo, no sé, puedo poner el caso de una mujer indígena que habla una lengua indígena y no sé, tiene alguna carrera, se va para allá y por esta misma situación se le vulnera o se le violenta. Entonces creo que iba un poquito más enfocado como a lo cultural en general. La respuesta corta sigue siendo sí. Porque esas diferencias culturales, hace un momento le decía yo aquí a Salvador, que el idioma puede ser un motivo de discriminación, sin lugar a dudas, pero también depende del círculo en donde te muevas. Si tú vas a Los Ángeles, pues claro que en Los Ángeles todos los americanos saben lo que es guacamole, y lo que es quesadilla, y lo que es hasta huitlacoche. Literal, es más sofisticado el huitlacoche, ¿no? Pero luego le preguntas a otras regiones de México lo que es el huitlacoche y dicen, no, es que... Por ejemplo, aquí, pues no sé si todos saben lo que son los guauzontles, pero si tú vas a Chihuahua y preguntas qué es el guauzontle, pues tal vez no todos, y viceversa, ¿no? También, pues ellos tienen su lenguaje, a ver la sopa de lima en Yucatán, o los tacos de asada en Tijuana, etcétera, ¿no?
No, sin frivolizar, sí creo que puede influir el tema cultural, dependiendo de si es una población acostumbrada a lo extranjero, por ejemplo, Nueva York, o no. Si te vas a Dakota del Norte, o a Alaska, o a Hawái, donde no hay mucha población hispana, no están acostumbrados y ahí sí puede haber un choque. Es más difícil ejercer ciertas labores consulares, pues en Oklahoma, en ciertos sectores de Texas también. Texas tiene un sector antiinmigrante muy fuerte, no quiere decir que todo el estado lo sea, pero es un reto muy grande trabajar ahí. Valeria, fíjate que te agradezco que comentes. ¿Dónde estás, Valeria? Te agradezco que menciones eso, porque yo omití añadir, como dije, los pilares del trabajo consular son, porque me referí, digamos, al trabajo consular técnico de un cónsul, ¿no? Que es documentación, protección, comunidades, administración, pero sin duda un trabajo esencial es la promoción económica, cultural. Cierto es que los consulados más grandes tienen más recursos para eso. También, por ejemplo, yo creo que es esencial hacer un seguimiento político de la política interna y de la política local. ¿Qué iniciativas de ley local están perjudicando a nuestra gente y cuáles están beneficiándoles? No en todos los estados se puede sacar una licencia si eres indocumentado, quiero decir licencia de conducir. Entonces sí, la promoción sin duda es otro pilar. ¿Cómo se hace? Así como dije que te haces amigo de la comunidad, de la señora de las quesadillas y de aquí, bueno, tú tienes que tener una relación con empresarios que tengan intereses en común con México. Si México vende tornillos y estos empresarios venden tuercas, hay que ir con ellos. Hay que identificar eso. Pongo un ejemplo. Si Maryland es un estado, que hablamos mucho de Maryland hoy, es después de Kentucky el segundo estado que tiene una gran producción de la industria del caballo. Carreras de caballos, caballos de salto, todo lo que tenga que ver con caballos. Bueno, pues en México hacemos muy buenas sillas de caballo, en lugares como Guanajuato, en lugares como Zacatecas, Durango, etcétera. Ahí está el match. Preséntale al que hace tornillos, preséntalo con el que hace tuercas. Y es extender puentes otra vez, pero a nivel empresarial. Ese es el trabajo. No es fácil, es complicadito, pero puedes organizar un viaje de empresarios americanos al estado de Baja California, por ejemplo, porque resulta que están muy interesados en las maquiladoras que hay allí o en la industria aeroespacial que se está desarrollando mucho en Baja California. Hay que conocer muy bien los sectores económicos de nuestro país para ver cómo los conectas con los sectores económicos de la región que te toca manejar. Es súper importante. Insisto, los consulados más grandes son los que tienen más recursos para eso y los que están ubicados en ciudades también estratégicas a nivel económico. Por ejemplo, San José, California, que tiene todo el valle del Silicon allí o de Silicon. Boston, Massachusetts, es un consulado central para eso. En Boston está, por ejemplo, el laboratorio Moderna, seguramente lo han oído ustedes porque es uno de los fabricantes de la vacuna contra el COVID, ¿no? En fin, creo que es muy importante y gracias por la pregunta. Siguiente bloque. Ya se están animando más. Apúrense porque el tiempo se va, Hola, buenos días. Mi nombre es Uriel y quisiera saber cómo se vivió allá en Washington, ustedes en particular, el ataque al Capitolio del 6 de junio y si algún mexicano se vio afectado por esta situación. Uriel, tú no eres periodista, pero tienes vocación, así que no te circunscribas nada más al derecho. Ese es un tema de política interna, sí. Perdóname, es que iba a ser un bloque, ¿verdad? Buenos Perdóname. días. Sí. Yo soy Alejandra y mi compañero Arad tenemos una pregunta un poco personal. ¿Cuál ha sido la ayuda humanitaria que usted ha brindado a sus connacionales que más le ha impactado? O sea, me refiero como que más le ha conmovido. Gracias. Buenos días, mi nombre es Frida y yo tengo una pregunta que habla más sobre los documentos. Nos había comentado que fomentan
solicitar documentos mexicanos y fomentar el ser bilingüe. ¿De qué manera y qué beneficios tiene tener la nacionalidad mexicana en Estados Unidos? Qué buenas preguntas. Pero algunas sí tienen un giro como si estuviera yo en la escuela de periodismo, oigan. No me habré equivocado. Sí es la Facultad de Derecho, ¿verdad? Uriel. No, bueno, no, se vivió en televisión. La comunidad mexicana no se mete en problemas en los Estados Unidos. Es falso esto que algunos han dicho de que son violadores, narcotraficantes. ¿No? Yo acabo de decir, la mayoría de los delitos cometidos por la comunidad mexicana que está en prisión en la circunscripción en donde yo estoy, o sea, yo también llegué un poco pensando eso que uno ve en ciertos medios, ¿no? No. O sea, los casos de tráfico de estupefacientes o de homicidio son contados. De los 300, hace cuenta, puede haber 10, 15. Y es muy impresionante eso, decir, híjole, ¿cómo ve uno en las redes cosas que no son? Hay que tener cuidado. Usen las redes sociales porque son muy útiles, pero no dejen que las redes sociales los usen a ustedes, porque ese sí es una manipulación brutal. Y establezcanse límites en el tiempo. Este suceso que señalas, que es un suceso además de política interna de los Estados Unidos, en donde un agente extranjero no puede opinar mucho sobre eso, lo vivimos. No, pero yo sí estaba preocupada por la comunidad mexicana, por supuesto, porque fueron hechos violentos. Fue una manifestación que se tornó en delitos federales graves y hasta en homicidio, porque hubo muertos, ¿no? Pero ahí los mexicanos, no sé, el mexicano está trabajando. Luego, y recibí varias llamadas de gente aquí preocupada. Oiga, no se habrán metido en problemas porque mi hijo trabaja cerca de ahí. ¿Dónde trabaja su hijo, señora? No, pues en un restaurante a 10 minutos. No tenga la menor duda que su hijo está en la parrilla del restaurante dándole duro, ganando sus dólares con honestidad. Él no va a manifestaciones políticas. No nos gusta eso. O sea, no nos metemos en líos en la política americana en general. Ya si eres doble nacional y quieres ser diputado, pues es otra cosa. Estás en otra, pero no es lo que tú preguntas. Entonces, se vivió por televisión, se vivió por redes sociales, se vivió un poco con preocupación al principio, pero con tranquilidad después de que por lo menos la comunidad mexicana estaba chambeando. Es lo que te puedo decir. Uy, esta pregunta está... Ya ni a mi letra la entiendo, fíjate. Y eso que no soy de la Facultad de Medicina. No, sí, la pregunta sí que la anoté, pero el nombre, ¿cómo te llamas? Alejandra, ese yo puse, fíjate nomás, yo leí Gladys, qué horror. Alejandra, qué tan fea estará mi letra que Alejandra la convertí en Gladys, qué horror. Oh, esta pregunta es durísima. No me cabe duda, el COVID. En Nueva York hubo más de 1,000 muertos mexicanos por COVID. En Washington tuvimos 100 aproximadamente. Es muy difícil, digamos, tratar con una familia que perdió a un ser querido, ¿no? Ya de por sí. Y eso pasa pues unas 4, 5, 10 veces al mes en mi caso. Pero 100. Y además tu ser querido estaba hospitalizado. No te dejaban entrar al hospital a tomarlo de la mano. Te enterabas de su muerte por un mensaje de texto que la enfermera te mandaba. ¿Tú sabes lo que es eso? Triple tragedia. La muerte de tu ser querido, el no poder estar con él o con ella, y el tener que esperar, en lugar de las 2 semanas o 3 quizás que se tarda todo el proceso de repatriación de restos, tener que esperar hasta 5, 6, 7 meses, porque todo se cerró, incluyendo las oficinas gubernamentales donde se tramitan las actas de defunción, acta de defunción americana, donde decía que tu padre, tu madre, tu hijo había muerto por COVID. Entonces, es decimos aquí, echarle chile piquín a la herida. Allá en Estados Unidos se dice algo así como add insult to injury, que es o sea, a la herida encima insultas a la persona, ¿no? Yo creo que esa fue. Te puedo contar muchos casos
y aquí no alcanzarían las horas del día para hacerlo. Desgarradores. El caso de una niña de 7 años que falleció de cáncer después de 3 años de lucha, y que yo tomé la decisión de ir a su domicilio a expedirle el acta de nacimiento mexicana porque ella soñaba con ser mexicana, porque había nacido en Estados Unidos y ella creía que, no, es que hasta que no me hagan mi acta, le decía a su mamá, fíjate qué lista niña, con 7 años, muy viva, muy viva. Le decía a su mamá, es que yo quiero mis documentos mexicanos, mamá, porque ella ya la iba a llevar y ya su enfermedad se lo impidió. Entonces ahí pues desconectamos las máquinas, llevé al equipo al domicilio, fue desgarrador eso. Hay muchos casos así, hay muchas personas en desgracia, y eso, yo no soy cura, ni vengo aquí a decirles lecciones de moral ni nada, pero sí es un trabajo que te ayuda a mirar hacia abajo. No puede uno estar mirando hacia arriba todo el tiempo, las malditas redes que todo el tiempo te sacan, que si fue de viaje acá, que si compré el coche allá, que si la ropa aquí. Mira hacia abajo un poco, siente el privilegio de estar en esta facultad, en la máxima casa de estudios, en la cuna de las mejores abogadas y abogados latinoamericanos, no nomás mexicanos, Desde Alfonso García Robles, por poner un ejemplo de los años 50, hasta Joel Hernández, que es el actual subsecretario para Derechos Humanos y Naciones Unidas, egresados de la facultad, además de, por supuesto, quienes me acompañan en esta mesa. Entonces, mirar para abajo y decir abajo es también un decir, ¿no? O sea, es valorar lo que tienes, es mejor frase. Y luego, ¿de qué ayuda ser mexicano en Estados Unidos? O sea, ser oficialmente. Eres mexicano porque lo eres. Si eres hija de mexicano o mexicana, lo eres aunque nazcas en China. Eso dice nuestras leyes, ¿no? Pero el papelito importa. En Estados Unidos le sirve muchísimo, porque si el muchacho que nació en Estados Unidos nada más anda con pasaporte azul americano y viene a México de vacaciones, pues él tiene un periodo él entra como gringo, y después de cierto tiempo, que son 90 días, la autoridad mexicana migratoria te puede deportar. ¿Cómo es posible que la migra mexicana te deporte cuando tú eres mexicano? Es terrible. Pues no. Entonces, utilidad número 1, entras a tu país con pasaporte verde. Utilidad número 2, el pago de impuestos. Porque tú hablas de, a ver, ¿para qué sirve, no? A ver, hábleme en concreto, no te voy a echar un rollo ahí filosófico de, no, es que el corazón, el águila que está en la facultad. No, bueno, sí, pero tú quieres resultados como buena bióloga que eres, que me dice aquí tu profesor que eres bióloga. Pago de impuestos. ¿Tú sabes lo que pagan los extranjeros de impuestos aquí respecto a lo que pagan los mexicanos? Es considerablemente mayor, como en todos los países, Si tu hijo que nació en Estados Unidos no lo registras como mexicano conmigo y lo mandas para acá, a la hora que él compre o venda o herede o acepte lo que sea que implique impuestos, se va a identificar con su pasaporte americano, pues se le va a cobrar una tasa de impuestos inmensamente mayor. Entonces, hay ventajas muy prácticas para eso. Y la doble nacionalidad es doble oportunidad. Los permisos, ya no tiene que tener permiso de trabajo aquí, ni sacar la FM2 y los formatos migratorios. Es una lista larga. Sí es cierto que hay ciertas profesiones que te exigen solamente una nacionalidad. Por ejemplo, la mía. Si quieres ser diplomática de carrera, tú no puedes tener otra nacionalidad que no sea la mexicana nada más. En Estados Unidos, si eres americano y quieres ser, por ejemplo, miembro de las Fuerzas Armadas, no puedes ostentar otra nacionalidad tampoco. Pero ese es digamos, un sector más pequeño de la población, ¿no? Entonces, no, la doble nacionalidad yo siempre la identifico como doble oportunidad. Vamos a las que siguen, por favor. Mi nombre es Daniela, buen día, y siguiendo un poco más con esto de la carrera diplomática, a mí realmente me interesa un poco acerca de pues cómo formó su carrera diplomática, cómo llegó usted a ser cónsul, si pudiera platicarnos un poquito de su experiencia. Gracias, Daniela. ¿Ya no más?
Buenos días, cónsul. Mi nombre es Miguel Cosío. Yo le quería preguntar, ¿qué impedimentos para llevar a cabo sus funciones usted ha percibido derivado de tener que defender los intereses de los mexicanos en un país tan imperialista y que constantemente busca mantener un dominio sobre nuestro país como lo es Estados Unidos? Buen día, mi nombre es Lorena y mi pregunta va enfocada a su punto de vista profesional y personal, si nos permite. ¿Usted considera necesario e importante la implementación de la perspectiva de género en el área consular y en específico en la administrativa? Muchas gracias. ¿Cómo llegué a cónsul? Pues hice la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, lo cual me permitió conocer a mi país bastante bien. Se puede hacer una gran carrera todavía en la facultad, ¿eh? Tuve maestros sensacionales como John Saxe Fernández, por ejemplo, que me enseñó de Seguridad Nacional, como Carmen Sáez Puello, como Héctor Cuadra, un montón de maestros a los que les debo y no les voy a poder pagar nunca, pero que por eso estoy aquí, por cierto. Es una forma un poquito, un 0.001% de retribuir lo recibido. Termino ahí la carrera, voy a un congreso de la Asociación de Estudios Internacionales, AMEI se llama, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a Puebla, y me encuentro que uno de los ponentes pues me interesa mucho porque era el director general para América del Norte de la Cancillería. Yo, estudiante todavía. Y pues lo abordo al final. Hay que tocar puertas. Oiga, me gustó mucho su ponencia. A mí me encantaría trabajar con usted. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy estudiante de la facultad tal. ¿Tienes tiempo ahorita? Sí. A ver, vamos a tomar un café. Se conoce que le caí bien, ¿no? También la química cuenta en esto, no es nomás tu linda cara, ¿no? Es química, y la química es energía, que es esta que es maravillosa, y yo me siento muy contento de estar aquí, ¿no? Y ese señor se convirtió en mi primer jefe en la Cancillería mexicana. Aprendí lo que era el servicio exterior. Luego también va uno buscando oportunidades. Se abrió una puerta para irme a Europa y allí descubrí que todos los funcionarios de todos los gobiernos de Europa, de todas las secretarías de Estado, eran de carrera. Y yo dije, ¿qué es eso de carrera? No, pues es que haces un examen. Le pregunté en particular, me acuerdo, a mi amigo François, que era un francés policía, comisario divisionario de policía. Le dije, a ver, cuéntame, ¿tú cómo entraste? Le hice la misma pregunta que tú me estás haciendo. Y me dice, mira, hay que estudiar Derecho, 5 años, y después te metes a la Academia de Policía de Mandos Policíacos. Estoy hablando de la Policía Nacional Francesa. Y son 5 años, es decir, 10 años. Egresas de la Academia de Policía, de Mandos de Policía, y ya tienes un cargo de mando, y vas ya, ahí sí, ya subiendo cargos. Una cosa son los digamos, la preparación, y otra cosa los cargos. Y yo dije, ¿y eso? Oye, ¿y si llega otro partido y te corren? No, eso aquí no pasa. Los mandos de operación policíaca en Francia, pues son los mismos, no importa quién está en el gobierno, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención mucho. Y va uno viendo, total, tomé la decisión de concursar para ingresar al Instituto Matías Romero. Tuve la suerte de ser de los que se quedaron. Es un concurso, hay unos años más difícil, otros años menos difícil, dependiendo de pues si están concursando gente más fregona que tú o menos fregona que tú, pues tienes chance de entrar o no. Es concurso, no es examen, no es de que reprobé, probablemente pasaste, pero si las 50 plazas hay 50 que sacaron medio punto más que tú, pues ya no te quedas. Y hay que intentarlo. Yo tengo varios compañeros que lo han hecho 3, 4, 5, hasta 5 veces, ¿no? Y no es la única salida para un abogado o para un internacionalista, es una de ellas. Yo ya había trabajado y fue así. Al ingresar al servicio exterior vas ascendiendo de rango, entras con el rango de agregado diplomático, luego tercer secretario, segundo secretario, todo por concurso, parecido al que hiciste al ingresar. Es decir, concursas con tus pares, que es un sistema con el que yo no estoy de acuerdo.
pero pues nadie me preguntó. Así ha sido siempre. Porque muchos servicios exteriores toman otras consideraciones. Yo noto mucha apertura de la actual secretaria de revisar esto, incluyendo la materia de género, lo cual yo saludo, por supuesto. Pero bueno, así es como se llega a estos cargos. No es que mi tío era fulano, yo no tengo familia política ni nada. Sí se puede. Una egresada de la UNAM puede hacer este camino sin ninguna duda y contribuir mucho a México, siempre y cuando no se te caigan los anillos por contar pasaportes o por visitar prisiones. Eso también es muy importante decirlo. No hay gente para todo. Si eres enfermera y te da miedo la sangre o los heridos, pues mejor cambia de giro o dedícate a la academia o alguna otra cosa, ¿no? Cada uno tiene su vocación. Miguel, yo no quiero pecar de inmodestia y me estás obligando a hacerlo. Y me van a odiar todos mis colegas que no trabajan en Estados Unidos, pero efectivamente trabajar en Estados Unidos es de lo más difícil por lo que tú señalas. Podemos tener distintas opiniones o enfoques sobre la vocación que tú denominas imperialista. Yo no la denominaría así ya. Yo creo que ha pasado un poco esa época, pero claramente trabajar en una potencia con los recursos que tiene, siendo tú un país de un nivel de desarrollo claramente diferente, es un reto. Por eso nuestra vocación multilateralista como país, que esta señora y este señor enseñan aquí, es fundamental. México en las Naciones Unidas es protagonista, no de rollo, No sé si ustedes conocen un tratado muy recientemente adoptado que se llama el BBNJ, que es para la conservación de la biodiversidad marina más allá de nuestra jurisdicción nacional. Hitazo, en donde México tuvo un papel importante. El Pacto de Marrakech sobre migración, para establecer una migración segura, ordenada y legal, por cierto. No estamos promoviendo la migración ilegal en ningún caso. Por supuesto que no. Es muy difícil cuando hay una ley en un estado que con prepotencia te dice: hazle como quieras, yo voy a ejecutar a tus nacionales, a pesar de no haberles notificado conforme a derecho internacional su derecho al acceso consular. Caso Avena, de eso estoy hablando. Es muy difícil, porque claro, llegas y lo que nos queda es la diplomacia, el diálogo. Por eso la ONU es tan importante, porque en el pasillo te encuentras a tu rival, al que te perjudica, o al representante del Estado que te hace la guerra, y tienes que platicar con él. El diálogo es importante desde las relaciones personales hasta las relaciones entre los estados, y por eso hay que tejer alianzas en un país tan complejo como este. No es que en otro sea fácil trabajar, Yo creo que mis compañeros que trabajan en China tienen un reto grande por el idioma. Y digo China como puedo decir Malasia, Tailandia o algún otro lado. Hay destinos de vida muy difícil. Mis compañeros en Haití, mis compañeros en Palestina, etcétera, ¿no? Pero la complejidad de este país que obedece a esa vocación de fuerza sí es por todos lados todo el tiempo, en recursos, pero no todos son, pero digamos la relación que tenemos, si tú lo mides en comercio y en población, acabamos de hablar de los mexicanos en Estados Unidos. Dentro de 50 años, que tú seguirás viviendo y yo no, tú sí vas a ver esta integración. Nos guste o no nos guste, Es más, estoy seguro que tú tienes un pariente que vive en Estados Unidos, en una de esas. ¿Lo tienes o no? ¿Qué huele? O sea, es así. No somos socios comerciales, por ejemplo. Acabamos de desplazar a China como el number one. El socio número uno es México. Número uno, que no es poca cosa. ¿Cuánto asciende el comercio? Palabras más o menos, o números más o menos, 600,000. 600,000 millones de dólares al año.
Eso es un mundo. Acabamos de hablar de la integración, de la cuestión gastronómica y todo esto que decimos. Sí es una región con vocación a integrarse, pero tenemos que hacerlo de manera muy ordenada, de manera muy respetuosa, sí de nuestra soberanía, pero no peleándonos, sino haciendo ver que temas tan centrales como el combate a las drogas, por ejemplo, pues es un problema que hay que ver con enfoque de salud, no de que quién tiene la culpa, si el productor o el consumidor o el traficante. Sí, apliquemos la ley con todo rigor, pero es un problema que tenemos que atender, porque si nuestros jóvenes están muriendo por esto, hay que atenderlos, no importa de qué nacionalidad sean, ¿no? Entonces sí es difícil lidiar. A veces se siente uno muy impotente cuando sí te encuentras alguna autoridad que sea contraria a este espíritu norteamericanista que han impulsado los gobiernos a través de mecanismos como el TEMEC, y te encuentras de repente un alcalde que te dice, a mí me da igual si yo veo una persona de piel morena, mis policías tienen instrucciones de preguntarle su estatus migratorio, lo cual es ilegal, ¿eh? Y pues la persona que va conduciendo ve a un policía uniformado con placa, a ver, tu estatus migratorio, pues normalmente dicen, soy indocumentado, y eso es descorazonador porque no conocen sus derechos. Entonces un gran reto para nosotros es conoce tus derechos, no te enfrentes con la autoridad, dile la verdad. Nada más una cosa, un policía preventivo no tiene por qué preguntarte sobre tu estatus migratorio. Es como si un policía preventivo te dice, oiga, ¿usted tiene cáncer de próstata? Bueno, pues ¿a usted qué le importa? El policía preventivo tiene que fijarse en la luz roja que te pasaste o en la curva que no diste mal, no en tu calidad migratoria. Y luchamos todo el tiempo con ese tema, ¿no? Entonces sí es complicado, son aguas muy turbulentas, a veces más de lo que quisiera. Y el enfoque de género. Bueno, no sé qué quieres decir con el área administrativa, pero la respuesta es por supuesto. Acabamos, fíjate, en la reunión de embajadores y cónsules, la canciller Bárcena nos dijo, a ver, los hombres no se me vayan a enojar, así dijo, pero pronto va a salir un aviso de nombramientos. Así, nada más nos dejó caer el comentario así deslizado, ¿no? Y no sé si, ubícalo, tú lo vas a ubicar mejor que yo, pero es un nombramiento de embajadas y cónsulados de titulares que son mujeres. Y yo eso lo aplaudo muchísimo. En los consulados no vamos tan mal, íbamos muy mal, de 50 había 10 mujeres, 15 mujeres, no puede ser, no es representativo de nuestra población, tan sencillo como eso. Ahora no, ahora ya tenemos, no tengo los números aquí en la mente, pero de 53 probablemente hay, pues probablemente 30 hombres, o por ahí, quizás 30 y algo, pero sí estamos muy cercanos ya a la paridad. Yo soy partidario de las cuotas en algunas circunstancias, porque de plano no entendemos, Es decir, este delito que les decía yo de la violencia doméstica, ayúdenme a combatirlo, porque viene de lo que ven en sus familias, las personas que están allá privadas de su libertad. Pues me dicen, sáqueme de aquí, pues yo no hice nada, porque no traen el chip de que pegarle a su pareja es un delito, no lo traen. Y eso se aprende en las aulas de primaria, en las aulas de secundaria, en las aulas de universidad. Eso ya tenemos que erradicarlo. Otra de las funciones consulares que no mencioné, porque sí es un catálogo enorme, ¿no?, es casar personas, es decir, celebrar matrimonios. Tengo ese honor, la ley me faculta para eso. Tienen que ser de nacionalidad mexicana las dos. Y no hace mucho, una pareja de personas del mismo sexo me dijo, oiga, nosotros hemos visto que usted es muy activo en las redes sociales. Le pedimos de favor que esto no salga más que una foto de nuestras manos, pero nuestro rostro sin nombre, sin nada. Por supuesto que se respeta la voluntad del usuario. Pero ya luego rompimos el hielo, ahí brindamos, etcétera, y les dije, ¿por qué me pidieron esto? Y la respuesta me dejó petrificado. Es que del pueblo de donde somos, ahí linchan a las personas gays. Está muy difícil tragar eso. Digo, aquí somos universitarios, ¿no? Uno diría, hombre, somos gente civilizada.
Pues sí, pero que eso me lo diga una persona mexicana de un pueblo mexicano de mi país, pues es desgarrador. O sea, es probablemente parecido a lo que decía yo de los muertos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en este año, esto fue en 2023, o sea, esto fue el año pasado, esté pasando esto? Entonces, luchemos contra eso. Lo del género se tiene que establecer sin duda. Hay un enlace de género en cada consulado para todos los temas que tienen que ver con género. Hay una ventanilla de atención integral para la mujer. Se le llama ventanilla, aunque no en todos los consulados es físicamente una ventanilla. Pero claramente cuando sales a la sala de espera de la gente que está esperando sus documentos y tú ves una persona vulnerable, por la razón que sea, hay temas muy prácticos. Si tú ves, por ejemplo, una persona que a la hora de registrarse se registra con el nombre de Jorge Pérez, pero que físicamente parece una mujer, pues tú por el altavoz no le vas a llamar, a ver, pase la ventanilla 5 del señor Jorge Pérez. No. Tú tienes que decir, la persona de apellido Pérez, ventanilla 5, por favor. Eso es entrenamiento a nuestro personal en igualdad de derechos. Y andamos todavía bien faltos de eso. Nos queda un long way ahead, se dice en inglés, ¿no? Un largo camino. Pero haz lo que tú puedas hacer en tu ámbito, en tu casa, en tu facultad, en tus clases de inglés, donde vayas. No en plan violento, en plan platicar ejemplos prácticos, ¿no? El entrenamiento al personal de los consulados que está siendo productivo, como por ejemplo para esto, no sé si ustedes sabían eso, ¿no? El ejemplo de cómo tratamos a las personas transgénero. Pero lo mismo te digo una persona sorda. Muchas personas creen que le hacen un favor a una persona sorda hablándole con la voz más elevada. Entonces, yo me llamo Rafael, bienvenida señora. No, así no se trata a una persona sorda. Eso es una grosería, porque se da cuenta que le estoy gritando. Porque son súper perceptivas las personas sordas a la hora de ver tu rostro y saben que estás gritando. No le estás haciendo ningún favor, le estás ofendiendo probablemente. Y así, con el tema de género, pues tienes que decir, cuando estás hablando y ves, por ejemplo, que un señor le está dando el biberón a su niño mientras la señora pasa la ventanilla, pues yo me levanto y le digo, he aquí un padre comprometido con la igualdad. Así les digo. Y de repente se sacan de onda. He tenido algunos problemas por eso, porque claro que nuestra cultura es luego de hondas raíces machistas, ¿no? A veces. Por ejemplo, puse en los baños un letrero en braille y abajo una leyenda que dice bienvenidas personas trans. He recibido reclamos por eso. ¿Yo por qué tengo que entrar a un baño con una persona trans? Quite eso, cónsul. Bueno, está bien. El día que tengamos presupuesto suficiente, yo votaré para que construyamos baños individuales, que creo que es la solución. No estarnos peleando de que si tú quieres ir a un baño con una persona de ciertas características o no, ese es un debate que en mi opinión no debería ser, porque nos divide. Y si me pagan por construir puentes, pues no estoy haciendo mi chamba. Es lo que yo te podría decir. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, jóvenes, pues se nos está acabando el tiempo. Sé que hay preguntas por ahí, pero no sé si quieren, vamos a la última pregunta que adelante y pues porque si no se tienen que ir ustedes a clase. Y sí me gustaría que todos los presentes pues nos tomáramos una foto con el cónsul y el maestro Muñoz Urí y fuera algo pues para el recuerdo. Gracias, maestra. Sí, buenos días, cónsul Rafael. Mi pregunta es en relación a la protección a los mexicanos en otro país. Usted comentó que cuentan con una lista de despachos de abogados para canalizar a las personas que tienen alguna dificultad. ¿Eso es suficiente para proteger a un mexicano? Lo digo, por ejemplo, cuando un alumno va a estudiar a otro país y va con lo de la beca de la UNAM y tiene alguna complicación, que lo manden a un despacho de abogados, considero que no es suficiente y bueno, dependiendo también el tiempo de respuesta derivado de la estancia del alumno en ese país. Y también saber si los
alumnos de la Facultad de Derecho, en algún momento podríamos defender a nuestros connacionales y me imagino que formar parte de alguna barra de abogados en Estados Unidos para poder atender estas situaciones. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gracias. Con Ulises cerramos esta sesión para sacarnos la foto, que ya tengo muchas ganas de sacarme la foto. Hay dos formas de poner a disposición de las personas mexicanas los servicios jurídicos. Uno es el PALE, el Programa de Asistencia Legal Externa. Todos los consulados tienen firmado un contrato con una serie de abogados. Caso migratorio, por ejemplo. Oiga, me casé con un americano o americana, pero yo entré de manera indocumentada, me urge un abogado migratorio. Perdí mi empleo y tengo 5 hijos, vulnerable. A esa persona yo la canalizo por escrito con el abogado, por decir un despacho, el despacho Powell, por decirte. Y yo le digo al abogado Powell, oiga, esta persona mexicana vino al consulado de acuerdo al convenio que tenemos, en el que usted es miembro del grupo PALE, Programa de Atenciones Legales, de Asesorías Legales Externas. Le mando al señor Carlos Pérez para que usted lleve su caso migratorio, de principio a fin. Hay un límite también de recursos. Yo te invito, Ulises, a que hagas los números de la comunidad mexicana que vive allá. O sea, nuestros usuarios potenciales son casi 40 millones. Si bien somos, como dijo el doctor Muñozuri, el maestro Muñozuri, eres doctor, pero eres maestro. Es que aquí está uno, luego se resbala uno aquí de que maestro, doctor, licenciado. Pero bueno. Si haces los números de las 53 oficinas consulares en Estados Unidos para atender a ese potencial clientela, digamos, o usuarios de 40 millones, no va a haber recurso que alcance. Tenemos que establecer límites. ¿Cuál es la manera de la política consular de establecer límites? Históricamente, no es una cosa inventada o improvisada. La manera es la vulnerabilidad a la que me refiero, atender a las personas más vulnerables primero. Entonces, si tú dices, no, es que yo vivo aquí en Nueva York y quiero vender mi departamento, Cónsul de México en Nueva York, ayúdeme, págueme un abogado para que me haga la transacción. Pues no, ese servicio no se da. Sí, tal vez podríamos decirle, porque todo el mundo es bienvenido allí, ¿no? Decirle, oiga, pues hemos oído de esta asociación de abogados que se dedica a eso, pero pues usted se arregla allí. La otra parte es, si es un tema laboral, tenemos recursos para conectarlo con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Si, por ejemplo, hace 6 meses que no te pagan, llegas, yo te canalizo con el Departamento del Trabajo del Estado en donde vives. Y ese departamento no te va a preguntar tu calidad migratoria ni nada, le va a mandar un apercibimiento al patrón de que si no te paga en 3 días, se vuelve sujeto a una sanción. Y funciona bien, funciona muy bien, y no necesitas un abogado. Entonces, tratamos de ser lo más protectores posible, pero con los límites que nos impone las leyes, por supuesto, y los recursos. Ese es un tema central. Es un debate, es un gran debate, un tema de tesis para el que quiera. Yo recuerdo al doctor Carpizo, que hizo uno de sus múltiples libros, era en contra del voto de los mexicanos en el extranjero, con buenos argumentos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo personalmente, probablemente porque vivo en el extranjero, ¿no? Y digo, oye, pues ¿cómo? Que soy ciudadano de segunda, ¿cómo está la cosa? Pero hay argumentos, y también los hay para lo que tú señalas. ¿Es insuficiente, dices? Sí, en algunos casos sí. Un sentenciado a la pena capital. El gobierno de México contrata abogados americanos para conmutar la pena. Es decir, pero eso es un proceso complejo, Estamos hablando de personas que han sido sentenciadas o pueden ser sentenciadas a la pena capital. Y son unas cuantas decenas, pero no muchas. O sea, volviendo a este tema. Pero sí hay 50, tal vez, números redondos, que puede estar en esa situación en todo el país. ¿Debemos invertir en esos abogados americanos para conmutar la pena y que sea prisión vitalicia en lugar de pena de muerte? ¿Sí o no?
pues eso se los dejo a ustedes. El Estado mexicano y el Congreso de México al día de hoy han dicho sí, porque no nada más es esa persona, es su familia, porque no nada más es esa persona, es un tema de principios y tienen una serie de argumentos con los que yo coincido, pero hay compañeros que no coinciden. Entonces también tu pregunta tiene mucho de temas de tesis. Dices, no es suficiente. Bueno, pues hay gente, hay países que te dan un catálogo de, mira, esto es lo que puedo hacer por ti a nivel consular. Y lo veo yo en algunos consulados extranjeros aquí, y viene la lista de todo lo que no puede hacer por ti. No te pago abogado, no te pago traslado de restos, no te pago no sé qué, no te pago... Bueno, depende de cuestión de enfoques. Hasta ahorita el enfoque de la protección consular mexicana ha sido muy arropador de las personas que más lo necesitan. Y eso a mí me llena de orgullo, pero efectivamente hay insuficiencias. Muchas gracias por tu pregunta y gracias a todos. Pues muchas gracias, jóvenes. Pues es así como pues agradecemos a nuestro ponente ser un puente entre los mexicanos que se encuentran en el extranjero y precisamente hacerlos sentir pues mexicanos seguros y sobre todo amparados en un país lejano, extrañando su amado México. Muchas gracias. Agradecemos, no sé, maestro, para que demos por terminado alguna muy breve, porque estamos a 1 minuto, entonces me apena mucho. No, nada más, pues agradecerle a mi querido amigo Rafael Laveaga en esta ocasión de manera presencial esta charla tan intensa, tan emotiva y sobre todo tan encausadora para quienes aspiren en un momento dado a dedicarse a cuestiones internacionales o eventualmente al servicio exterior. Agradecerle a la maestra Marlek pues su participación, su apoyo para que este evento se llevara a cabo en este recinto tan importante de la Facultad de Derecho, y por supuesto a mis alumnas y alumnos, a los alumnos y alumnas de la maestra Marlek y de otros profesores, a mis alumnas de la Facultad de Ciencias que están aquí, 8 de ellas, pues espero que haya sido para todas y todos de mucha utilidad esta charla. Gracias, Rafa, gracias, maestra. Y muchas gracias, maestro días. Salvador Muñoz Suri. Pues muy bien. Agradecemos a nuestros alumnos y catedráticos, en específico a la maestra Lina Díaz Ábrego, el maestro Alejandro Envila y el maestro Ricardo Moreno por su presencia en este lugar, y sobre todo a ustedes que lo han hecho posible y lo han engrandecido con sus preguntas. Muy bien, es así como damos por terminado este evento y les suplicamos pues que nos permitan tomarnos una foto con ustedes. Sería maravilloso. Entonces vamos. O que vinieran para acá sería maravilloso. ¿Quiere? No sé, pero... Sería ideal. Bueno, sí, claro que caben. Sería muy bueno. Muchas gracias.